Creí que me estaba casando con el amor de mi vida, pero acabé huyendo embarazado, solo y con una orden judicial contra su madre. No vas a creer todo lo que pasó entre medias. Me llamo Álvaro, tengo 34 años, y todo empezó el verano pasado, cuando fui a visitar a una buena amiga mía, Marina. Llevaba meses insistiendo en que fuera a verla. Marina vivía en un pueblecito encantador del norte, de esos con calles tranquilas, casas bajas con jardincitos bien cuidados y vecinos que se saludan por la calle. Por fin pude cogerme unos días libres en el trabajo y pensé, ¿por qué no? Era junio, y hacía un tiempo espectacular, sol radiante, temperaturas suaves. Nada hacía presagiar que ese viaje iba a marcar un antes y un después en mi vida. El primer día no hicimos gran cosa. Por la tarde me senté en el porche de Marina, simplemente a relajarme. El sol empezaba a ponerse y todo estaba en calma. Entonces le vi, su vecino, Jaime. Estaba cuidando las flores de su jardín, concentrado, tranquilo, desprendía una paz tremenda. En un momento, cruzamos la mirada y sentí como una especie de descarga. Un clic. Es difícil de explicar, pero fue como una conexión inmediata. Marina salió al porche y me pilló embobado mirando. Sonrió y me dijo que Jaime era un tío majísimo, aunque llevaba tiempo sin salir con nadie. A la mañana siguiente fui a tomarme un café al bar de la plaza, y ahí estaba él, sentado tranquilamente en su porche. Me armé de valor. Crucé la calle y le saludé. Al final, nos quedamos charlando más de una hora sentados en las escaleras. Teníamos muchísimo en común, nos encantaba leer, salir a la montaña, perdernos por el campo. Era todo tan natural, como si nos conociéramos de toda la vida. Los días volaron, y al acercarse el final de mi visita, me invadió una tristeza inesperada. Había disfrutado de cada momento con Jaime. La última noche me invitó a cenar. No fue nada lujoso. Un pequeño restaurante con vistas al río, muy acogedor, pero fue especial. Hablamos de nuestros sueños, de planes a futuro, una de esas conversaciones que te hacen sentir que estás conectando de verdad con alguien. Y al dejarme en casa de Marina, me besó. Fue un beso increíble, de esos que te hacen pensar que algo grande está comenzando. Después de volver a casa, empezamos a hablar a todas horas, llamadas, mensajes, videollamadas por la noche. Parecía que nunca teníamos suficiente. Decidimos intentarlo a distancia. Fue duro, pero durante unos meses lo hicimos funcionar. Nos esforzamos por vernos siempre que podíamos. Él venía a verme a Madrid, yo iba al pueblo. Esos fines de semana eran lo mejor que tenía en mi vida, pero la distancia empezaba a pesarnos. Despedirse cada vez era más doloroso. Así que tomé una decisión. Comencé a buscar trabajo en su zona. Quería estar cerca, empezar una vida juntos. Y tuve suerte, encontré una muy buena oportunidad laboral, algo serio. No me lo pensé más y me mudé. Fue entonces cuando empecé a notar algo que me inquietaba, la relación de Jaime con su madre, Aurora, que por entonces tenía 58 años, era demasiado estrecha, más allá de lo normal. No dije nada al principio, no quería problemas, pero era evidente que todo giraba en torno a ella. Necesitaba su aprobación para todo, y ella, parecía convencida de que ninguna mujer sería lo bastante buena para su hijo. Me sentía fuera de lugar constantemente, como si me estuvieran evaluando, como si no encajara. Recuerdo una tarde, poco después de mudarnos juntos. Estábamos en plena cena, rodeados de cajas aún sin deshacer, cuando Aurora apareció de la nada, sin llamar, sin avisar, directamente abrió la puerta y entró. Yo ni siquiera sabía que tenía llave. Fue como una invasión. Y no solo eso, se metió en la cocina, empezó a mover nuestras cosas, a recolocar los cajones diciendo cosas como yo siempre organizo así mi cocina o las especias tienen más sentido aquí. Me contuve, sonreí, fingí que no me importaba, pero por dentro hervía. Sentí que quería adueñarse de nuestra casa. Otro día, sin explicación, Jaime no apareció para cenar. Cuando le pregunté, cambió de tema, como si nada, pero lo que más me marcó fue lo del sofá. Fuimos a mirar muebles juntos y encontramos uno que nos encantó, cómodo, bonito, ideal para el salón. Pero en cuanto Aurora lo vio, puso una cara rara y soltó, eso tiene pinta de ser incomodísimo, deberíais coger algo más firme. Y Jaime, sin pensarlo, le dio la razón. Se olvidó por completo de lo mucho que le había gustado. Al final compramos un sofá rígido y feísimo que eligió ella. Lo odiaba. Y así, una vez tras otra,
veía como mis gustos y mis opiniones no contaban. Sentía que estaba perdiendo a Jaime, que su madre se estaba interponiendo entre nosotros. Siempre estaba ahí, condicionándolo todo. Hasta que una noche, no pude más. Le dije lo que sentía. Le hablé de cómo Aurora se estaba metiendo en nuestra relación, de cómo él siempre se ponía de su parte, y de lo invisible que me sentía. Y entonces, estalló. Esa noche nos acostamos sin resolver nada. Jaime me dijo que tenía que ser más comprensivo, que intentara llevarme bien con su madre. Pero los dos nos quedamos en la cama, callados, cada uno tragándose su enfado. Cuando nos comprometimos, Aurora empezó a llamarme a todas horas. Al principio pensé que simplemente estaba ilusionada, ya sabes, ser la madre del novio y todo eso, pero muy pronto sus sugerencias se convirtieron en exigencias. Al principio intenté entenderla, pensé que quería ayudar, pero la realidad es que quería tenerlo todo bajo control. No paraba de repetir cosas como, en esta familia se espera una boda por la iglesia, como Dios manda. Pero Jaime y yo ya habíamos hablado del tema y teníamos clarísimo que queríamos una ceremonia íntima, al aire libre, junto al lago donde dimos nuestro primer paseo. Era un lugar especial para los dos, tranquilo, bonito, perfecto para lo que habíamos soñado. Aurora ignoró por completo todo esto. Fue más allá, reservó una iglesia sin decirnos nada, incluso concertó una cita con el cura. Yo me quedé en shock. Jaime solo me decía, lo arreglaré, no te preocupes, pero no hacía nada. Me sentía totalmente sola, como si nuestras decisiones no tuvieran ningún valor. Y luego vino lo del vestido. Encontré un vestido de novia que me encantaba, sencillo, elegante, sin florituras, pero con un corte precioso. Me hacía sentir guapísima. Cuando se lo enseñé a Aurora, simplemente dijo, está bien, pero deberías pensar en algo más tradicional, con más presencia. Sin consultarlo con Jaime, me llevó a otra tienda y trató de convencerme de que me comprara un vestido enorme, estilo princesa, con capas y capas de tul. Lo odiaba. Ahí dije basta. Le dije que no, que iba a casarme con el vestido que yo había elegido. Me sentía como si tuviera que luchar constantemente por tener voz, por poder decidir en mi propia boda. Aurora se lo tomó fatal. Me llamó desagradecido. Dijo que yo no valoraba su ayuda, que ella tenía mucho mejor gusto que yo y que estaba cometiendo un error. Incluso el día de la boda, no se cortó un pelo. Mandaba sobre el fotógrafo, le decía a los músicos lo que tenían que tocar, se metía con la decoración. Se quejaba de las flores, del pastel, de todo. Nada era de su agrado, porque no lo había elegido ella. Al final, tuve que decirle, con todo el respeto del mundo, pero con firmeza, que parara. Le pedí que por favor intentara disfrutar del día y que nos dejara a Jaime y a mí vivir ese momento como lo habíamos soñado. Quería que nuestra boda hablara de nuestro amor, no de las expectativas interminables de su madre. Un año después de la boda, Aurora perdió su trabajo. Cerraron la tienda donde llevaba años trabajando y lo pasó muy mal. Jaime y yo lo hablamos y decidimos ayudarla con el alquiler mientras encontraba algo nuevo. Jaime lo tenía claro. Había que apoyarla. Aurora nos dijo que estaba buscando trabajo, pero a menudo se quejaba de que nadie quería contratar a alguien de su edad. Decía que solo cogían a jóvenes, que la discriminaban. Al principio me dio mucha pena. De verdad. Me senté con ella, le ayudé a rehacer su currículum, incluso ensayamos posibles preguntas de entrevista. Intenté animarla, estar ahí. Y entonces un día, Jaime me dijo que su madre le había dicho que yo la trataba mal. Me pidió que fuera más respetuoso. Me quedé de piedra. Sentí una mezcla de rabia y decepción. Le dije que eso era mentira, que siempre había intentado ser amable con ella, y discutimos fuerte, muy fuerte. A partir de entonces, cada vez que Aurora tenía una entrevista, volvía con alguna excusa. Que si el entrevistador era grosero, que si la empresa estaba fatal organizada, que si el trabajo no encajaba con su perfil. Empecé a pensar que en realidad no quería trabajar. Pasó un año entero, 12 meses, y Aurora seguía sin empleo, y nosotros seguíamos pagándole el alquiler. La situación ya nos empezaba a pasar factura, económicamente y emocionalmente. Y entonces, pasó algo increíble. Me quedé embarazada. No me lo podía creer. Siempre había querido ser padre. Fue como un sueño hecho realidad. Jaime también se emocionó muchísimo. Empezamos a prepararlo todo. La habitación, la ropita, cada detalle. Cuando estaba de 8 meses, tuve que dejar de trabajar. Me dieron la baja por maternidad,
pero la paga no se acercaba ni de lejos a mi salario habitual. Eso nos apretó aún más el cinturón. Apenas llegábamos a fin de mes, y yo no paraba de preocuparme por el dinero. Teníamos algo ahorrado, pero lo estábamos quemando a toda velocidad. Con el bebé en camino, teníamos que estar guardando, no vaciando la cuenta. Jaime y yo sabíamos que no podíamos seguir pagando el alquiler de Aurora. Era insostenable. Nos sentamos y decidimos que al día siguiente hablaríamos con ella. Jaime dijo que él daría la cara. Aurora vino a comer a casa. Después de comer, nos sentamos en el salón. Yo estaba nervioso, con ese nudo en el estómago que te dice que la cosa va a ir mal. Jaime empezó explicándole que estábamos pasando por algunas dificultades económicas desde que yo ya no trabajaba a jornada completa. Aurora lo escuchaba, pero su cara se iba endureciendo. Estaba claro que no le gustaba lo que oía. Entonces Jaime se lo soltó. Ya no podíamos seguir pagando su alquiler. Y ahí explotó. Empezó a gritar, preguntando cómo se suponía que iba a vivir sin nuestra ayuda. Dijo que había sacrificado toda su vida por Jaime, que siempre lo había puesto por delante de todo, que estaba intentando encontrar trabajo, pero que con su edad era imposible, que nadie quería contratarla. Intenté mantenerme tranquilo. Le dije que llevábamos más de un año ayudándola, que habíamos hecho todo lo que podíamos, pero que ahora teníamos que centrarnos en nuestra familia, que el bebé venía en camino. Le propuse que buscara a alguien para compartir piso, o que se mudara a uno más pequeño y barato. Aurora se negó en redondo. Dijo que no pensaba vivir con un desconocido, y que mudarse era un lío demasiado grande. Se echó a llorar, pero no unas lagrimillas, rompió a llorar de verdad, a sollozar con desesperación. Fue horrible. La conversación terminó fatal. Aurora se fue hecha polvo y yo me sentí como un monstruo, aunque sabía que no teníamos otra opción. No podíamos seguir así. Unos días después, Aurora volvió a pasar por casa. No mencionó el tema del alquiler. Actuaba como si nada hubiera pasado. Incluso fue amable. Hablamos del bebé. Me sonrió varias veces. Me relajé. Pensé que lo había entendido y que las cosas mejorarían. Pero al rato de irse, Jaime recibió una llamada. Su expresión cambió en seco. Solo dijo, vale, ahora voy. Cogió las llaves y salió. Supuse que iba a casa de su madre. No le di demasiada importancia. Pensé que necesitaba ayuda con algo. Pasaron horas. Y Jaime no volvió. Empecé a ponerme nervioso. Le llamé, no respondía. Le mandé mensajes. Nada. Finalmente me contestó con un mensaje breve, no iba a volver esa noche, que ya me explicaría. Sentí un nudo en el pecho. Algo iba muy mal. Al día siguiente tenía una revisión médica importante por el embarazo. Jaime debía acompañarme, pero no apareció. Le llamé una y otra vez. Nada. Fui solo, todo el camino con la cabeza hecha un lío. Cuando regresé a casa, me encontré todas mis cosas fuera. Mis libros, mi ropa, mis cosas personales, todo, apilado en la puerta como si fuera basura. Me quedé paralizado. Había una nota pegada en la puerta. Era de Jaime. Decía que sabía que había estado viéndome con otro hombre, que sabía que el niño no era suyo. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. No era cierto. Nada de eso era verdad. Intenté abrir, pero las cerraduras habían sido cambiadas. Me había dejado fuera de mi propia casa. No sabía qué hacer. Estaba completamente roto, asustado. Me fui a casa de Marina, la amiga con la que me había quedado al principio, la única persona que me venía a la cabeza. Cuando me vio en ese estado, se quedó blanca. Le conté todo. Ella no entendía nada, como yo. Dijo que había oído ruidos, pero no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Seguí intentando llamar a Jaime. Nada. Desesperado. Y entonces recibí un mensaje. Una foto. Era yo, en la puerta de casa, hablando con un compañero de trabajo. Uno que había venido un par de veces a dejarme unos papeles. Nada más. Le escribí a Jaime, furioso, intentando explicarle quién era. Le dije que todo era un malentendido, que por qué no me preguntaba antes de juzgarme. Le rogué que me escuchara, que me creyera. Me ignoró. Dijo que se acabó, que quería divorciarse, que ya no confiaba en mí. No me dejó hablar. Era como hablar con una pared. Ya había tomado una decisión, y nada de lo que dijera iba a cambiarla. Se esfumó. No me respondió más. Me quedé en casa de Marina, destrozado, embarazado, sin rumbo, con una vida entera por rehacer. Entonces Marina me dijo algo que me dejó helado. Aurora estaba contando por el barrio que yo había engañado a Jaime, que era una persona horrible. Me estaba difamando. Me costaba creer que pudiera hacer algo así,
con tanta maldad. Pero Marina decía que era muy convincente y que muchos conocidos no sabían qué pensar. Sabía que no podía quedarme allí para siempre. Pensé en irme con mis padres, pero estando ya de casi 9 meses, un viaje largo era peligroso. Llamé a mi madre. Apenas pude hablar del nudo que tenía en la garganta. En cuanto me escuchó, me dijo, voy para allá. Sentí un alivio enorme. Con su ayuda, encontré un pequeño piso cerca. No era gran cosa, pero era mío. Un sitio donde empezar de cero. Con mis últimos ahorros pagué la fianza y el primer mes. Mis padres se volcaron conmigo. Me ayudaron emocionalmente y también con lo básico para el bebé. Me sentía muy agradecido, pero también muy avergonzado. Odio sentirme una carga, tener que depender de ellos con más de 30 años. Me echaba la culpa una y otra vez, aunque sabía que yo no había hecho nada malo. El día del parto, Jaime no estaba. Mi madre estuvo a mi lado. Di a luz a un niño precioso, sano, fuerte. Incluso después del nacimiento, seguí intentando contactar con Jaime. Le mandé fotos del niño. Quería que lo viera, que le entrara algo de razón. Le supliqué que se hiciera una prueba de paternidad, para demostrarle que el niño era suyo. Pero siguió sin responder, ni una palabra. Nos había borrado de su vida. Y entonces, llegó el golpe final, los papeles del divorcio. Lo entendí, tenía que protegerme, proteger a mi hijo. No tenía elección. Contraté a un abogado. Me sentía abrumado con todo el proceso legal, pero tenía muy claro que haría lo que fuera mejor para mi hijo. Mi abogada me preguntó si quería incluir alguna condición en el acuerdo, y le pedí que añadiera que Jaime renunciaba a todos los derechos parentales sobre el niño. Para mi sorpresa, Jaime firmó sin rechistar. No puso ninguna objeción, no luchó por nada. El divorcio se resolvió muy rápido. Así, de un día para otro, pasé a ser oficialmente padre soltero. Criar solo a mi hijo fue una de las cosas más duras que he hecho en mi vida. Era agotador, física y emocionalmente. Las noches sin dormir, las responsabilidades constantes, el peso de saber que todo dependía solo de mí. Era el único que llevaba ingresos a casa. Hubo días buenos, claro, pero también hubo días muy oscuros. Mi red de apoyo fue mi salvación. Mi madre, mi padre, mis amigos, sobre todo Marina, fueron clave. Mi madre se quedó conmigo varios meses tras el nacimiento. Me ayudaba con el bebé, me dejaba dormir un poco, simplemente estaba ahí. Mi padre nos ayudó económicamente, aliviando un poco el estrés. Mis amigos me traían comida hecha, me echaban una mano, me escuchaban. Sin ellos, no sé cómo habría salido adelante. Aún así, ojalá Jaime hubiera estado ahí, compartiendo el esfuerzo, haciendo de padre. Y entonces, me enteré, Jaime se casaba otra vez. Ni siquiera había pasado un año desde que nos separamos. Fue como una nueva puñalada, como si me hubiera olvidado sin más, mientras yo lidiaba solo con todo. La noticia desató en mí todo tipo de dudas. Empecé a pensar que esa mujer ya estaba en su vida antes de que nos dejáramos. Era la única explicación lógica. Que se hubiera rehecho tan rápido, dolía muchísimo. Me sentí invisible, como si no hubiera significado nada. Caí en una depresión profunda. Poco a poco, con el apoyo de los míos, empecé a sanar. Y también por necesidad económica, tuve que volver al trabajo antes de lo que me habría gustado. Fue complicado compaginarlo todo, pero mis padres fueron increíbles. Se organizaron para cuidar del niño y así yo podía ganarme la vida. Unos años más tarde, en una conferencia de trabajo, conocí a Martín. Desde el primer momento hubo conexión. Teníamos muchas cosas en común. Me hacía reír, pero yo iba con pies de plomo. Seguía llevando las cicatrices del daño que me había causado Jaime. No sabía si sería capaz de volver a confiar. Pero Martín fue paciente. Nunca me presionó. Me dio espacio, tiempo. Entendía que venía de una historia muy dura. Empezamos a vernos más. Poco a poco, dejé que se acercara. Me abrí. Me dejé querer otra vez. Martín era todo lo que Jaime no fue. Cariñoso, atento. De verdad quería construir algo conmigo. Y con mi hijo. Lo acogió como suyo desde el primer momento. Se entendieron desde el principio, crearon un vínculo precioso. Al cabo de un tiempo, decidimos casarnos. Fue una ceremonia íntima, rodeados de las personas que de verdad nos querían. Recuerdo cuando Martín nos miró, a mi hijo y a mí, y dijo, vosotros sois mi familia. Os quiero, y siempre voy a estar aquí. Y por fin, encontré la estabilidad,
la paz y el amor que tanto había echado en falta. Martín fue un esposo maravilloso, y un padre de verdad para mi hijo. Años después, completamente de la nada, recibí un mensaje de texto. Era de Jaime. Lo bloqueé sin dudarlo. No quería saber nada de él, pero pocos días después, apareció en mi puerta. Me quedé helado. No entendía cómo había conseguido mi dirección. Estaba nervioso. No sabía si abrirle, pero al final le dejé entrar y le dije que tenía 5 minutos. Empezó a hablar a toda velocidad, que quería ver a su hijo, que había cometido un error, que quería arreglarlo todo, volver a ser una familia. Perdí los papeles, todo el dolor, toda la rabia que había tragado durante años salió de golpe. Le dije todo. Le hablé de sus acusaciones, de su abandono, del daño que nos había causado a mí y a nuestro hijo. Le dije que tanto él como Aurora nos habían destrozado la vida. Le dejé claro que mi hijo ya tenía un padre, Martín, que lo había adoptado legalmente. Jaime se enfadó. Dijo que Martín solo era un padrastro, que él era el verdadero padre, que tenía derechos. Discutimos. Le recordé que había firmado unos papeles, que renunció voluntariamente a todo derecho. Me sentí acorralado, amenazado. Le dije que si no se iba en ese momento, llamaría a la policía. Y entonces se puso aún peor. Se marchó dando portazos, gritando, soltando insultos. Poco después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Aurora. Empezó a gritarme, a acusarme otra vez de apartar a Jaime de su hijo. Colgué y bloqueé el número sin más. Pero ahí no acabó todo. Jaime empezó a acosarme. Mensajes, llamadas, aunque lo bloqueaba, buscaba otras maneras. Contactó con mi madre, con mis amigos. Quería presionarme, y Aurora se unió también. Mandaba mensajes llenos de veneno. Me sentía desbordado, ansioso, con miedo por mi hijo. La presencia de Jaime, su comportamiento cada vez más inestable, me hacían temer que volviera a presentarse, que fuera a más, que ya no se conformara con palabras. Sabía que tenía que proteger a mi hijo, costara lo que costara. Se lo conté todo a Martín. Le confesé lo que estaba pasando con Jaime, con Aurora, y se enfadó muchísimo. Se le notaba lo protector que era. Quería ir a plantarle cara a Jaime en persona, pero le supliqué que no lo hiciera. Tenía miedo de que la situación se nos fuera de las manos. Martín me dijo que si Jaime o Aurora se presentaban otra vez, que no abriera la puerta bajo ningún concepto, que llamara directamente a la policía. Volví a contactar con mi abogada para pedir consejo. Le conté lo de la visita de Jaime. Me tranquilizó diciendo que Jaime no tenía absolutamente ningún derecho legal sobre el niño. Me recordó que la adopción legal de Martín anulaba por completo cualquier vínculo jurídico entre Jaime y el niño. Me recomendó firmemente que solicitara una orden de alejamiento, y lo hice. Pero ahora, me asaltan las dudas. ¿Habré hecho bien alejando completamente al padre biológico de su hijo? ¿Haber llegado al punto de pedir una orden judicial? Actualización 1. No pude evitarlo. Me metí en las redes sociales de Jaime. Sentía curiosidad. Necesitaba saber en qué andaba. Me enteré de que se había vuelto a divorciar. No me sorprendió, la verdad, viendo sus antecedentes, pero me dio cierta sensación de validación, como si, por fin, se confirmara que el problema nunca fui yo. Se lo conté a Martín. Siempre hemos sido sinceros el uno con el otro. Él se mantuvo firme y centrado en protegernos. A pesar de todos mis intentos por ignorarlo, Jaime seguía insistiendo. Llamadas, mensajes, y Aurora también, dejando notas llenas de rencor. Era agotador. Un día llevé a mi hijo al parque. Solo quería una tarde tranquila, jugar, desconectar. Y entonces apareció Jaime. El corazón se me subió a la garganta. Se acercó directamente al niño. Ni me miró. Me interpuse en seco. Le dije que se apartara, que no tenía derecho. Él empezó a gritar. Otra vez con que yo mentía, que tenía derecho a ver a su hijo. Le ordené que se fuera, que si no llamaría a la policía. Pero insistía, una y otra vez, con lo de ser una familia. Estaba sacando el móvil para llamar cuando, por fin, dio media vuelta. Dijo algo en voz baja que no entendí y se fue, pero sin dejar de mirarnos, esa mirada me puso los pelos de punta. Antes de alejarse del todo, gritó algo más fuerte, que yo era una madre horrible, que me haría pagar por separarle de su hijo. Me quedé en el parque un buen rato, intentando tranquilizarme, acariciando la cabeza de mi hijo, diciéndole que todo estaba bien. Al volver a casa, se lo conté todo a Martín. Se puso como una fiera. Quería ir a buscarle, pero le rogué que no quería más líos. Él me dijo,
con razón, que tendría que haber llamado a la policía en el momento. Y yo lo sabía. Me arrepentí de no haberlo hecho. Actualización 2. Seguí adelante y tramité la orden de alejamiento con mi abogada. En cuanto se aprobó, sentí un poco de alivio. Saber que la justicia nos protegía me daba cierta seguridad. Aurora se enteró y volvió a intentar llamarme, pero tenía todos sus números bloqueados. Jaime recibió la orden de manos de la policía. A partir de ese momento, quedaba legalmente prohibido cualquier contacto entre él y nosotros. Mi abogada le envió un comunicado muy claro. Si de verdad quería tratar algún tema relacionado con su hijo biológico, tendría que hacerlo exclusivamente a través de los abogados. Yo quería dejar constancia de que no estaba cerrando todas las puertas de forma irracional, que estaba dispuesto a hablar, pero por el cauce legal. Se organizó una reunión formal. Estuvimos presentes Martín, yo, nuestros abogados, Jaime y su abogado. Mi abogada fue muy directa. Jaime no tenía ningún derecho. Cualquier intento de contacto sería una violación de la orden judicial. Si volvía a acercarse, se enfrentaría a consecuencias legales inmediatas. El abogado de Jaime intentó protestar. Dijo que su cliente tenía derechos, que era el padre, pero mi abogada lo dejó claro, de forma firme y sin titubeos. Jaime apenas abrió la boca. Estaba callado, serio. Quizá por fin entendía la gravedad de lo que había hecho. Desde esa reunión, no ha vuelto a aparecer. Y aunque me siento aliviado, sigo en guardia. Conociendo su historial, no puedo bajar la guardia del todo. Ahora solo me centro en lo importante, en mi familia, en Martín, en mi hijo, en seguir adelante. Estoy agradecido por el apoyo que he recibido. Y solo espero, de corazón, que el futuro nos dé la paz que tanto merecemos. Tengo un marido maravilloso, un hijo precioso, y eso es lo único que importa.